Buenos días, somos estudiantes de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses del quinto B. En este caso, para Antropología Forense, vamos a presentar una reconstrucción ósea, la cual siempre va a ser clave en casos de que encontremos restos humanos que tengamos que analizar, identificar individuos, conocer su historia biológica y aplicar en hallazgos en contextos forenses y médicos. Bueno, dentro de este tema vamos a analizar lo que es la anatomía y la fisiología del hueso. Como primer punto tenemos el hueso compacto y el hueso esponjoso. Si bien es cierto, podemos observar en la imagen la parte externa del hueso, que lo conocemos como el hueso compacto, es la parte más fuerte y más rígida. Y en la parte de acá podemos observar el hueso esponjoso, que es la parte que es más ligero y es la parte interna del hueso. Cabe mencionar que cuando existe huesos en estado de descomposición ya pierde sus nutrientes, entonces sus poros se vuelven más livianos y por ende el hueso ya no pesa como antes pesaba. Luego tenemos las causas comunes sobre la pérdida ósea, que es, por ejemplo, los tumores óseos, las malformaciones, las fracturas complejas, etc. Luego tenemos lo que a nosotros nos compete, lo que es la formación del callo óseo. Hay que tener en cuenta que esta formación no se da de un día para el otro, sino más bien se sigue un proceso. Como primer punto tenemos lo que es la fase inflamatoria. La fase inflamatoria es cuando el hueso está completamente roto y quiere unirse, en la parte interna del hueso empieza a tener una inflamación. Esto se da de 1 a 7 días. Luego tenemos lo que es la formación del callo blando, que es después de la inflamación que está dentro del hueso, empieza a producirse un callo, lo que da más firmeza al hueso. Sin embargo, este callo blando aún no sale los exteriores del hueso. Y luego tenemos lo que es la fase de formación del callo duro, que se da de 3 a 6 semanas, que es después del callo blando que está formado para que este hueso se compacte y tenga mayor rigidez, se empieza a salir el callo duro, que es sobre la unión del hueso, toda la parte de afuera del hueso, pues nosotros podemos encontrar una elevación, lo que esto da mayor soporte también al hueso. Bueno, a continuación vamos a abordar el tema de la determinación del sexo. Dentro de la osteología forense, el determinar el sexo a partir de huesos largos, como por ejemplo el fémur en este caso, es de crucial importancia cuando no poseemos el cráneo o la pelvis. Podemos observar también, en este caso en el fémur, podemos determinar el sexo gracias a que podemos observar una epífisis notablemente desarrollada y prominencias óseas bien marcadas. Esto quiere decir cuando todas estas características dentro de este hueso son bien marcadas, esto puede poseer propias características de una procedencia masculina. También una característica importante, podemos analizar la anchura bicondilar del fémur. Otra característica importante es el tamaño de la cabeza del fémur, que por lo general es de 42 centímetros a 47 centímetros más o menos en los casos masculinos. Y en los casos femeninos no siempre llegan a esta dimensión, podemos decir. No tenemos en sí unas distancias o métricas certeras, pero podemos mediante la observación analizar que todo este caso llega a ser de un caso masculino. A continuación les voy a abordar el tema de ancestría biológica. Prácticamente esto aborda temas de cómo los restos óseos pueden determinar si es que pertenece esto hacia una raza. Entonces, ¿cómo se puede identificar esto? Prácticamente se puede identificar mediante la parte del cráneo y no mediante fémures. En nuestro caso, nosotros ocupamos un fémur y sin embargo esto no nos da una mayor certeza como le haría la parte del cráneo. La fragmentación del hueso y la falta de medidas precisas por el fémur prácticamente nos da una certeza poco probable de que llegue a ser un resto humano y nos da como a acatar que también podría ser de un resto animal. Se recomienda un análisis complementario si se encontrarían más restos. Esto quiere decir que en el caso de que nosotros encontremos más restos que nos ayuden a dar la certeza de que podría determinarse una raza, se lo podría hacer. Sin embargo, con hueso, como en nuestro caso sería solo un fémur, no se podría dar. Para la estimación de la altura, ¿cómo podemos nosotros estimar la altura de una persona si solo tenemos un hueso?
En este caso, la altura de un individuo adulto se puede dar o se puede tener una relación solo utilizando fórmulas como la que es de Trotter y Gresser, la cual de aquí nos da un estimado sabiendo nosotros la longitud del fémur. En el caso del fémur que poseemos tiene 42 centímetros de longitud, dándonos a entender que la persona, o en este caso puede ser origen animal o humano, es de una estimación de unos 60 a 178 centímetros. Ahora vamos a abordar las diferencias que tienen los huesos humanos con los huesos de animales, puesto que hay que tener en cuenta que al momento de nosotros realizar una excavación o estar en nuestra vida cotidiana, no vamos a siempre encontrar huesos de humanos, sino también restos óseos de animales. Esto varía desde la textura ósea, la coloración, el peso, el tamaño, etc. Para ponerles un ejemplo, el hueso, por ejemplo, de una vaca es mucho más grueso, más pesado que el de un ser humano. Posterior a eso, vamos a analizar el procedimiento educativo que hemos venido realizando. Como primer punto tenemos, como se puede observar en la fotografía, primero se limpia el hueso obtenido. Nosotros hicimos una simulación con el hueso de una vaca, específicamente con los fémur. Se limpió el hueso y luego se procedió a realizar golpes para tratar de nosotros crear distintos tipos de fracturas o lesiones. En la primera imagen podemos observar que tenemos una fractura cortante. Esto de aquí se realizó con un objeto que tenía filo. Luego tenemos una contusión, se realizó con un objeto que es romo, o sea, no tiene ni punta ni filo. Y posteriormente tenemos una fractura. Este de aquí se realizó con un martillo. Como podemos observar aquí, el hueso ya está partido en dos. Si bien podemos ver, tiene una fractura completa, transversal, que se encuentra desde el tercio medial hasta el tercio distal del fémur. Y en la última fotografía podemos observar la formación ya del callo óseo, que nosotros hicimos una simulación. Lo hicimos representando mediante el FOMIX moldeable. Yéndonos al ámbito experimental, nosotros seguimos 5 pasos. En este caso, el primer paso es la fractura experimental, la cual fue fracturar el fémur con una piedra, en este caso que sería nuestro objeto romo. El método fue un golpe directo y controlado en el tercio medio del hueso sobre una superficie rígida, entonces dándonos a entender que este tipo de fractura se da post-mortem. Como resultado tenemos la fractura con bordes secos, astillamiento y sin señales de cicatrización, lo que indica que ocurrió después de la muerte. Como análisis, se confirmó que la lesión fue causada por el objeto utilizado, en este caso fue una piedra. En la parte 5, en la reconstrucción, se simuló un callo óseo usando FOMIX moldeable y cianocrilato, en este caso porque el fémur fue demasiado pesado. Nos damos cuenta que para que la formación del callo óseo se dé tiene que pasar por muchos procedimientos y esto no es algo que se da repentino. Bueno, como conclusión, se puede evidenciar que el hueso, en este caso un fémur de un bovino, presenta una fractura de tipo post-mortem ocasionada por un objeto contuso, en este caso es una piedra de un tamaño considerable, el cual se verificó mediante el análisis experimental. Sin embargo, el momento de realizar la reconstrucción del fémur, se pudo observar en la región donde existe la presencia de una callosidad ósea. También lo que puede indicar que se trata de una fractura post-mortem con signos de cicatrización. Esto lo cual nos aporta información valiosa sobre el historial traumático del individuo, el espécimen, en este caso el hueso de un bovino. Bueno, ya concluyendo nuestro trabajo práctico, como recomendaciones, tenemos varios puntos. Primero, exámenes complementarios, ya que nosotros realizamos mediante una metodología solamente de observación. Entonces se recomienda realizar otras técnicas como el estudiar un poco más profundo el hueso, analizar en más profundidad la estructura del hueso, ya que puede haber ciertas confusiones entre hueso humano como un hueso de otra procedencia como un animal. También la documentación es sumamente importante para poder interpretar de una mejor manera el contexto forense, como por ejemplo el lugar del hallazgo, la posición de los restos, como también el entorno en el que se encontró. También tenemos como recomendación ocupar materiales correctos, tales como unos que no sean invasivos,
tanto para el hueso y para su reconstrucción. Además, tenemos como recomendación fotografiar tanto antes en el procedimiento y después de nuestra reconstrucción. Esto con la finalidad de que quede la evidencia y se pueda plasmar en un informe. Esto concluye nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Síganos y suscríbanse.